Bien, otra alternativa es no trabajar por extrusión de la superficie completa, sino el materializar volúmenes como si fuera una estructura reticulada. Esa estructura puede ser un reticulado en ambos sentidos, o puedo generar únicamente los volúmenes a lo largo de las generatrices que componen la superficie. Hay un par de formas diferentes de hacerlo. Una de ellas, quizás la más sencilla, es generar con el Curviloft no las superficies, sino directamente las aristas. Eso ya lo habíamos visto cuando generábamos las superficies con un determinado número de generatrices. Vimos cómo configurarlo, lo vamos a repasar. Si yo genero un paraboloide de manera predeterminada, estas aristas intermedias están fijadas en 5, son aristas o son líneas que no están en el sentido de las generatrices, sino en un sentido transversal. Para que me marque las generatrices yo tengo que seleccionar la interpolación y pedirle que me cree las aristas de unión y no las caras. Ahí puedo aumentar o disminuir la cantidad de aristas, es decir, la cantidad de generatrices. De esta manera las líneas van a estar únicamente en el sentido de las generatrices. Le doy OK, salgo, y con ese paraboloide lo que vamos a hacer ahora es utilizar un comando de la barra de herramientas JHS Power Bar. Vamos a ingresar a editar ese grupo. Debería seleccionar todas las líneas y este comando de transformar las líneas en tubos. Voy a seleccionar un diámetro y la precisión es la cantidad de lados o la cantidad de caras que van a tener esos tubos. Fijada en 4 serán tubos cuadrados. Si quisiera tubos redondos tengo que aumentar la precisión, aumentar el número de caras, pero también se va a hacer más pesado, más lento el procesado y más pesado el archivo. En este caso la forma es muy simple, así que lo hace muy rápido. Y ahí vemos el resultado. En este caso todas las puntas de los tubos están sueltas por el modo en cómo creé la malla, en cómo creé ese paraboloide. Si vuelvo esto para atrás, yo tendría que generar el paraboloide con una sola secuencia, utilizando también la interpolación, pero que me genere las aristas tanto en el sentido de las generatrices como en el sentido transversal. Ahora aplico el comando, Enter, y ese es el resultado. Todos los diámetros, todas las secciones son iguales. Si por criterios estructurales yo quisiera diferenciar un tubo de otro, por ejemplo que el perímetro sea más grande o algún otra diferenciación estructural, tendría que editar la composición de la malla. Control Z. Control Z también podría hacer que no trabaje únicamente con líneas en el sentido de las generatrices, sino con un reticulado en ambos sentidos. En ese caso, supongamos que fuera así. Bueno, estos saltos no hacen falta que vayan de 5 en 5, yo puedo ingresar acá y colocar la cantidad que quiera, pero le marco que me genere no la superficie, este también podría mejor bajarlo,
que me genere no la superficie, sino únicamente las líneas. Salgo del comando, ingreso para editar el grupo, la superficie esa, ahora es un grupo de líneas, no de caras. Triple clic para que me seleccione todas las líneas. Y si quisiera que esto sea circular, le puedo poner 15. Vamos a darle un poco más de diámetro también. Ya fue otra demora. Y ese es el resultado. Cuanto más compleja la forma, a veces es necesario aplicar un smooth, es decir, que refine un poco la geometría. Y sí, vamos a ver, va a ocurrir en estos casos que en los empalmes tenemos estas situaciones porque las caras donde finalizan los tubos son perpendiculares al eje de extrusión. Un detalle que podríamos arreglar, pero agregando volúmenes en las esquinas. Ya lo vamos a ver cómo hacerlo de manera automática eso en todas las uniones. Vamos a ver ahora cuando aplicamos el comando de transformar líneas a tubos, pero con superficies de doble curvatura, como en este caso un hiperboloide de revolución. Ese problema de los empalmes se me va a producir en absolutamente todos los nudos, producto del quiebre que tienen las líneas en las dos direcciones. Bien. Al generar los tubos, voy a ver problemas de empalme en todas estas uniones que podría solucionarlo. Voy a volver para atrás primero para poder seguir trabajando con la malla. Debería solucionarlo incluyendo en este caso unas esferas en cada uno de los puntos de los vértices que tiene esta malla, los puntos donde se unen las líneas que conforman la malla. Para eso voy a utilizar el plugin que le dimos de Spray de componentes. Ese plugin lo que hace es distribuir un componente según diferentes parámetros. En este caso le vamos a dar que en cada vértice coloque un componente. Primer paso será crear el componente. Vamos a utilizar una esfera. Para crear la esfera aprovechamos otro plugin sin barra de herramientas. En ese caso se agrega dentro del menú desplegable el 3D Shapes, que lo que permite es simplificar algunas rutinas de creación de volúmenes básicos. Vamos a tomar la esfera. Este plugin, el volumen que uno crea, lo crea siempre en el origen de coordenadas. Lo que tengo que hacer es configurarle las dimensiones, y en este caso, que se trata de un cuerpo curvo, la cantidad de segmentos que va a tener cada 90 grados. Con 4 segmentos queda un poquito facetado, pero no le voy a dar mucho más para que no se haga pesado el archivo. Al generar una geometría muy compleja se puede empezar a poner pesado. Bien, y ahí vemos que generó la esfera. A esta esfera la debería transformar en un componente que se llame empalmes. Y ahora sí, voy a ingresar a editar, triple clic, edito ese grupo, todas las aristas. Spray de componentes, me abre este cuadro de diálogo en donde voy a elegir, si tuviera varios componentes creados en el dibujo aparecería acá el listado. Elijo el que voy a utilizar, la presión la voy a colocar al 100%, coloco pulverizar y ahí tenemos todas las esferas aplicadas. Al ser componentes, yo podría entrar y editar cualquiera de estos con la tecla control apretado para que se escale desde el medio.
podría estar variando la escala de todos los componentes. Bien, una vez hecho eso, vuelvo a ingresar para editar la malla, la superficie, convertir líneas a tubos, la geometría más compleja demora un poco más. Bien, y ahora tengo, al tener el mismo diámetro la esfera que los tubos, no se visualizan las esferas, pero me soluciona el problema de los empalmes que quedan continuos en todos lados. Si quisiera que las esferas se vean, como veíamos recién, tengo que ingresar y editar uno de estos componentes. Y se modifican todos. Un detalle quizás obvio, pero que no remarqué. Por supuesto están por separado, son entidades independientes. Lo que es la superficie, con las líneas convertidas a tubos, y todas estas esferas debería seleccionarlas. Deselecciono los arcos que no los quiero. Con todo esto formo un grupo. Y ahora a estos dos grupos a su vez también los puedo agrupar en una única entidad. Con grupos anidados, como se denomina, grupos que contienen a otro grupo.